De un momento a otro me llamaron y me dijeron, están apareciendo unas estructuras bajo tierra. Tenían 3 metros de largo, pesaban 3 toneladas. En el colegio que Crepes y Waffles estaba construyendo en Cajamarca, Tolima. Lo que se encontró en este colegio no se había encontrado en ninguna otra región de Colombia. ¿Qué pasó con esas personas que vivían ahí? Ahí hay mucho misterio. Se trata de hallazgos arqueológicos que pueden cambiar en forma significativa la percepción que todos tenemos sobre los antiguos habitantes de Colombia. A unos 220 kilómetros de Bogotá y a 35 kilómetros de Ibagué se encuentra Cajamarca, un pequeño municipio enclavado en medio de los Andes colombianos. El poblado fue construido a los pies del volcán Machín, que con sus cenizas ha hecho de esta región una de las más fértiles de Colombia. A un poco más de 20 kilómetros del casco urbano de este municipio, en el cañón del río Anaime, encontramos un colegio cuya estructura estaba en peligro desde 2012. Pues la sede donde estábamos habitando era una sede que estaba situada en zona de riesgo de inundaciones, ya que tenemos la quebrada Carrizales al pie y se nos había metido ya varias veces. Y a causa del riesgo en el que se encontraba el colegio y tras un diagnóstico que se realizó con la comunidad y los actores del territorio, finalmente se decidió reubicar y construir la institución educativa La Leona, empleando el mecanismo Horas por Impuestos, con el objetivo de replantear la educación rural desde el entendimiento del paisaje y las personas. Y justamente la historia del hallazgo arqueológico comenzó cuando se estaba iniciando la obra del colegio. Al poco tiempo nos llamaron de un momento a otro a comentarnos que estaban apareciendo unas estructuras en piedra o roca de gran magnitud. Nos hacen la consulta para evaluar el origen de estas piezas. Entonces se hace la visita a campo y efectivamente se encuentra que estas lajas de piedra corresponden con lajas de tumbas. Procedimos a informar al ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y contratamos un equipo de arqueólogos para todo lo que fue el rescate y la excavación de estos elementos encontrados. También se contrató un equipo de conservadores que se encargaron de hacer toda la documentación de las tumbas y lograr pues su preservación. Procedimos a excavar arqueológicamente siguiendo unas retículas que nos garanticen el registro adecuado y preciso de cada uno de los materiales arqueológicos. Los tiempos de ejecución de estas actividades comparados con los tiempos de obra son muy diferentes, por lo cual pasamos de proyectar una obra que tenía una duración de 1 año a finalmente desarrollarla en 3 años. Durante el proceso de excavación encontramos un total de 14 tumbas. Casi todas las tumbas que se encontraron están hechas con enormes lajas de piedra que forman una especie de cajón. Este tipo de tumbas se llaman de cancel y fueron usadas en varias culturas prehispánicas que construyeron estructuras mucho más fuertes y robustas para los enterramientos de los muertos que para las viviendas de los vivos, lo que nos habla de la gran importancia que le daban a la vida espiritual. Entre las 14 tumbas, 2 identificamos o
asociamos como dos tumbas especiales que no han sido identificadas anteriormente en el territorio colombiano y que han sido, quizás podríamos asociarlas con hallazgos similares pero en otros continentes. Tenían una entrada con lajas de piedra, tenían una puerta, tenían una disposición de lajas de manera rectangular, paradas, inclinadas en techos con una fracción en la mitad muy grande. Las tumbas principales de este cementerio son únicas, son muy raras. La forma en que se reúnen todas estas lajas alrededor de la tumba sugiere una participación no solamente de la familia de la persona que se enterró, sino que muchas familias estuvieron involucradas en la celebración que tenía como ocasión la muerte de esta persona, líder importante de la región. Las fechas de radiocarbono que se realizaron a 5 de los individuos inhumados en 5 tumbas diferentes nos da 500 años antes de Cristo y 1500 más o menos después de Cristo. La tumba más antigua es una de las 2 tumbas especiales. Y la más reciente es la única que no tiene lajas, es una tumba de pozo simple. El sitio parece haber sido usado desde el periodo formativo de la cultura que ocupó este territorio hasta su casi extinción con la llegada de los españoles, quienes llamaron pijaos a los pueblos que se encontraron en esta región. Los únicos elementos completos que encontramos dentro de las tumbas son estas vasijas muy pequeñas dispuestas al interior de la tumba como ajuar funerario y esta que es una copa decorada con incisiones, con pintura. También tenemos cerámica con figuras antropomorfas, restos óseos de fauna, materiales líticos y restos óseos humanos. En una tumba se encontraron, por ejemplo, 1800 caracoles que fueron enterrados vivos como ofrenda. Y en otra se logró rescatar un textil hecho de palma que servía como estera sobre la cual se disponía el difunto. Pues cuando se morían, pues lo enterraban con las cosas más preciadas, como sus lanzas, escudos, espadas, hachas, con su comida favorita y con un pasón así de arcilla cocida y ahí adentro le metían maíz para que ellos comieran sobre el camino. El moán era un sacerdote con muchos poderes. Los moanes eran los chamanes en las comunidades indígenas del Tolima y se decía que tenían el poder de transformarse en ave y que durante su vuelo podían alcanzar los diferentes niveles del cosmos y comunicarse con los espíritus de las montañas, de los árboles y de todos los seres de su territorio. Y si un moán pudiera sobrevolar hoy esta región, reconocería casi todos los cultivos de las laderas de Cajamarca, como por ejemplo la racacha, que hoy en día es un producto insignia de esta región. Y este hallazgo nos evidencia que la racacha se consume hace muchísimo tiempo, entonces nos habla también de una continuidad, de cómo el territorio se ha usado de manera similar a lo largo del tiempo. Durante el proceso de excavación, lo más llamativo fue que encontramos entre estas 2 tumbas un aproximado de 4.200 piezas dentales, lo cual no es usual encontrarlo en un contexto arqueológico normal. Indica algo muy extraño en el registro arqueológico colombiano. No se había encontrado una cantidad tan grande de dientes humanos como parte de un ajuar de una tumba. Lo que puede significar esto es que las bases del poder de esos personajes enterrados allí tenía que ver con la guerra.
Hasta ahora no existe evidencia arqueológica que demuestre que en el territorio colombiano hubo un uso sistemático de la violencia antes del contacto con los europeos. Por eso, este hallazgo puede tener implicaciones en la investigación y en la comprensión de la historia del país. Y en cuanto a la posibilidad de exhibir las tumbas abiertas, diversas características del proyecto de La Leona impidieron la construcción de los módulos de exposición necesarios, como por ejemplo, la presencia de material arqueológico enterrado alrededor de los hallazgos que no permitió instalar los pilotes subterráneos requeridos para estas estructuras. Pues definitivamente nos tocó aceptar que no era posible construir una estructura que pudiera proteger las tumbas y que permitiera su exhibición, y que definitivamente lo que teníamos que hacer era reenterrarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana se quiere volver a excavar, y pues nosotros lo que hicimos fue encontrar un sistema como de protección de todas las paredes de las tumbas con mortero aplicado de una manera muy particular para que eso hacia futuro se pueda hacer y se conserve los vestigios en las mejores condiciones posibles. Y eso, digamos, a nivel técnico es muy importante y muy interesante, porque en Colombia se han realizado muy pocos proyectos de reenterramiento de material arqueológico acompañados como por conservadores profesionales. De estas decisiones surgió la necesidad de realizar una documentación fotogramétrica, es decir, una reconstrucción muy detallada en 3 dimensiones a partir de fotografías, lo que ha permitido visitar y examinar digitalmente las tumbas para fines de investigación y de divulgación. Estos hallazgos cuentan historias que enriquecen y le dan valor al territorio, fortaleciendo el vínculo de las personas con su historia y con la tierra en donde viven. Esto es especialmente importante en regiones como Cajamarca, en donde es frecuente que los jóvenes abandonen su tierra natal para buscar oportunidades en otros lugares. Lugares como parques arqueológicos o museos de sitio, como hemos visto ejemplos en Colombia y en Sudamérica, nos van a permitir que finalmente en estos territorios se desarrolle el turismo, y con eso se pueda aportar a que los jóvenes se queden en su territorio y trabajen en el desarrollo del mismo. Podría generar un estímulo para que esa posibilidad de desarrollo con turismo ecológico que permita conocer esta cultura campesina con avistamiento de aves y todo lo que ya existe en la región, pues se pueda potenciar a un nivel mucho más alto. En esta zona se encuentran vestigios prehispánicos por todas partes. Tan solo en La Leona, el georradar, una máquina que obtiene imágenes del subsuelo por medio de ondas electromagnéticas, indica que en el lote existen al menos otras 3 tumbas y una estructura asociada a lo que parece ser un túnel, con su respectiva cámara. Y los expertos consultados nos aseguran que el potencial arqueológico de esta región puede llegar a ser similar al de otras áreas, como San Agustín. Pero no hay mayor investigación arqueológica que cuente sobre cuál fue el pasado de esta zona. Sin embargo, la importancia de los hallazgos ya realizados en esta zona hace que continuar la investigación arqueológica en el área de Cajamarca sea una tarea fundamental para comprender nuestra historia. Podríamos descubrir verdaderamente cuál era la calidad de vida y cuál era la vida digna que tuvieron nuestros ancestros aquí. Llegar a las aulas de clase a nuestros más pequeños, a decirles que la historia va más allá de lo que nos han contado en los libros de sociales y que nuestra historia parte de unos principios de vida digna dentro de los ecosistemas naturales, y podríamos recuperar quizás en esos niños el amor por sus raíces, por ese principio fundamental llamado criterio y amor propio, ese lujo que podemos llevar en nuestras almas como seres humanos. Finalmente creo que esta es una gran oportunidad para invitar tanto a los estudiantes como a los académicos que estén relacionados con carreras afines a la historia de arqueología, y a diferentes personas y entidades a que se vinculen a esta causa de Crepes y Waffles para apoyar la investigación histórica y arqueológica del territorio de Cajamarca.